es muy lindo el entender que la sostenibilidad viene con una visión muy completa de no nada más económico, sino lo sostenible es ambiental y social. Y ese trabajo conjunto de cuidado con el ambiente, trabajar entre todos, se va a poder realmente llegar a buen puerto. Hay una región de Sudamérica donde la abundancia de la naturaleza se combina con el trabajo duro y la multiculturalidad. Una región frágil pero resiliente, donde la vida silvestre subsiste y en la que la gente sale adelante pese a la adversidad. Acompáñanos a conocer el Chaco y su proceso de desarrollo, desde sus diversas aristas y sus múltiples miradas. Hola, yo soy María de Pintos y este es el podcast de Chaco Vivo. Acompáñanos. La alimentación de la humanidad es un asunto climático. La dinámica de consumo, cómo producimos lo que comemos, cómo lo distribuimos y hasta el modo en el que lo compramos colabora con el calentamiento global. Sin embargo, la agroecología podría ayudar a enfriar el planeta. Pero, ¿cómo Paraguay puede ayudar a reducir el calentamiento global como productor de alimentos para el mundo? En el episodio 3 del podcast de Chaco Vivo, Daniela Solís, activista del consumo responsable y el desarrollo rural, nos habla de cómo Paraguay puede aportar al combate a la crisis climática, siendo un pequeño país en el corazón de Sudamérica. Daniela, bienvenida a este podcast de Chaco Vivo. María, es un placer enorme estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Queremos, para adentrarnos, para arrancar, para romper el hielo, hacerte esta pregunta. ¿Qué te viene a la cabeza cuando yo te digo Chaco? Mira, qué hermosísima pregunta para arrancar, porque, bueno, te puedo decir como extranjera, lo que fue para mí ya hace 18 años que estoy en este bellísimo país, que ya adopté, y la primera vez que viajé al interior fue el Chaco. Me fui hasta Mariscal Estigarribia y Teniente Enciso, y la realidad es que fue alucinante el entender la enorme extensión, la biodiversidad fantástica y única a nivel mundial. La gente, no sé lo que te puedo decir, realmente me impactó a nivel personal y el haber trabajado también con comunidades indígenas ahí, guaraní, ñandeva, hace ya 18 años, fue una experiencia muy linda. Así que te puedo decir que es un espacio único, biodiverso y con muchos desafíos. Es muy interesante la respuesta que me acabas de dar y encima lo que agregabas como extranjera. Esta es la definición que tengo del Chaco, porque mira que yo como paraguaya, que vivo acá hace 33 años ahora desde que nací, no conozco el Chaco y vos me venís a dar una visión de cómo es totalmente diferente a la que capaz mucha gente, y la mayoría diría yo, ¿verdad? Que no fue hasta el Chaco, un concepto diferente al que tenemos. Capaz a nosotros nos dice el Chaco, decimos sí, ganadería, deforestación, yaguareté, ¿verdad? Tipo, cosas muy, palabras sueltas, ¿verdad? Y a vos te vino todo un paraíso más o menos de lo que me estás describiendo. Justamente es lo que ocurre. Parece que el río separa y te separa como si fuese otro país. No, y está acá, como decíamos antes, 40 minutos de Asunción. Literalmente. Y realmente es increíble cómo ha cambiado también en los últimos años. Me ha tocado, bueno, en esa oportunidad poder entender la realidad de una comunidad indígena absolutamente en medio de la nada, ¿verdad? En un contexto muy distinto de lo que es mi país en México, con comunidades indígenas que también están aisladas en la sierra, bueno. Sí. Sino en una situación en donde sí tienen un problema 3 veces mayor a cualquier otra comunidad en la región oriental, porque sí vemos la necesidad de alimento, la necesidad de agua, sobre todo, y lo terriblemente abandonados que están, independientemente que toman esa autodeterminación de estar en su territorio, de respetar sus costumbres, su cultura. Sin embargo, yo creo que falta aún ese trabajo respetando esas comunidades, pero integrándolos también a un mundo que cada vez es más... Sí.
Es así. ¿Por qué te parece a vos importante también hablar sobre el rol de países pequeños como Paraguay, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la lucha contra la crisis climática. Mira, qué lindo, porque Paraguay siempre lo pensamos como ese corazón de Sudamérica, ¿verdad? Un país mediterráneo que tiene todos sus desafíos y sin embargo tiene una extensión, una diversidad que pocas veces valoramos. Una cantidad de recursos hídricos que ya quisiera cualquier país tener ese valiosísimo recurso. La tierra es increíble, a mí me impactó también la primera vez que vi una tierra colorada con un altísimo porcentaje de hierro y de unos nutrientes que no tenemos en otros lados. Y eso yo creo que apuesta a que sí se enfatiza muchísimo la producción de alimento, como bien se menciona, pero realmente no alcanzamos a dimensionar qué tipo de alimento es lo que estamos ofreciendo al mundo, ¿verdad? Porque si bien formamos parte del ranking de lo que es exportación de carne, soja, de maíz, pero realmente eso estamos consumiendo, o sea, o qué impacto o qué externalidades está generando este tipo de producción, que también estamos contribuyendo a que este mundo se caliente. Claro. En que cada vez así, aunque sea pequeñito, ¿verdad? O sea, sabemos que por ser pequeña como economía no aportamos tanto como países como Estados Unidos o Rusia. Sí. Sin embargo, es muy, muy importante resaltar que como tenemos poca población, sí tenemos un índice mayor de emisión per cápita en comparación con nuestros vecinos, ¿verdad? O sea, calcúlale que tenemos, creo que según los últimos datos, el 0,09% de las emisiones. Tú dices, es menos de un 1%, no es nada. Sin embargo, tenemos que son como 1,34 toneladas per cápita, por persona, en emisiones, ¿verdad? Al año. Es muchísimo. Sí. Es una cantidad. ¿Y de dónde proviene eso? Que es interesante analizarlo. Obviamente, todo lo que es deforestación o cambio de uso de suelo. ¿Por qué? Porque piensan que es monte, ya no se puede producir o se está perdiendo plata, ¿no? Sí. Entonces hay una deforestación, hay un cambio de uso de suelo, todo esto emite gases. Obviamente el incremento impresionante de lo que son productos químicos como los fertilizantes. La ganadería emite el 14% de los gases de efecto invernadero por el metano del ganado. Y todo esto es un impacto muy importante. O sea, realmente analizar que el que comemos por lo menos 3 veces al día, el que estemos produciendo alimentos, ¿cómo genera o qué impacto tiene esto en el ambiente, verdad? Imagínate que una tercera parte de estos gases provienen del sector alimentario. Entonces, el desafío que tenemos como país, siendo un productor de alimentos, es muy interesante con los compromisos que hemos asumido a nivel internacional, ¿verdad? Y hablabas también del cambio climático y cómo podemos decir, cómo eso afecta, por ejemplo, a la alimentación. Mira, es increíble porque en sí podemos ver que es una realidad, ¿no? Ya, sí. Como el otro día comentábamos, que ya más que cambio climático es una crisis o una emergencia climática, porque lo estamos viviendo. Estamos viviendo estos desfases de calor-frío, un periodos de calores extremos, sequías, inundaciones, y todo esto ya es una realidad, no nada más para el campo, para las ciudades también. Ahora imagínate cómo está afectando en la producción. Es completamente incierto el hecho de que ya desde un pequeño productor ya no esté esperando la lluvia para poder plantar, porque ya no sabemos, por más que siempre tenemos esa temporada de lluvias, de seca, bueno, ahora ya no hay un eje, ¿no? Okay. Y esto realmente está impactando muchísimo en los rendimientos, en la falta de agua. Increíble, con tanto recurso hídrico, te puedes imaginar
pegados al río Paraná, uno de los ríos más caudalosos de toda Sudamérica, y no tenemos agua. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Verdad? ¿Qué tanto se está enfocando que las comunidades cada vez sean más resilientes? Es decir, con lo que tengo, puedo abastecer a mi comunidad, tanto agua, alimento, como también el poder adaptarte a todas estas situaciones, ¿verdad? O sea, el enfrentar, porque eso es lo que más que captar carbono, también nosotros tenemos que adaptarnos a esta realidad, ¿no? Estuve escuchando también acerca de estas huertas familiares, le dicen, ¿verdad? Que es como una especie de sustento capaz, como vos decías, las familias que están al lado del río pero no tienen agua, tienen que producir, tienen que autoabastecerse. ¿Cómo se utiliza o cómo ustedes utilizan ese recurso de las huertas específicamente? No sé si hay otras más, me puedes contar, ¿verdad? Mira, qué bueno tocar el tema, porque yo creo que lo que más hace falta son huertas a nivel nacional, ¿verdad? Es increíble, por más que seamos un país productor, casi el 70% importamos. Sí. ¿Verdad? Es muy triste porque o es por falta de producción o porque no llegamos a la calidad o porque no se planifica. Entonces imagínate depender de los vecinos para poder alimentarnos, ¿no? Y a partir de ahí el entender que una comunidad puede ser mucho más resiliente si cuenta con su propio alimento y no tiene que traerlo del abasto, porque también ese impacto que genera el producir, llevar tu producto al mercado, ¿verdad? Uh-huh. Y a partir de ahí se distribuye a nivel nacional. ¿Sabes el costo que es? Las emisiones del transporte. Sí. Y en las comunidades les llega sumamente caro, ¿no? Entonces, es ahí en donde tenemos que plantear este tipo de diferencia. Y qué mejor trabajándolo comunitariamente. A mí me encantó desde que empecé a trabajar en el campo acá, las mingas. No sé si has escuchado, ¿no? Sí, normalmente es como para limpiar un río, bueno, en el campo es cómo entre todos podemos trabajar sin, ahora que lo que más hace falta es la mano de obra, de trabajar conjuntamente y hacer el trabajo mucho más eficiente, más rápido. No estás solitariamente trabajando solo de sol a sol. Uh-huh. Entonces, ese trabajo comunitario es importantísimo, y tenemos una experiencia de comunidades indígenas que trabajan poroto orgánico en lo que es San Pedro y Canindeyú, 4 comunidades Buá que están trabajando con nosotros produciendo poroto orgánico. ¿Sabes lo que es? Sin químicos, dándole oportunidad del mercado. Sí. Ellos mismos también es un alimento que pueden conservar durante el año. Y nunca nadie se preocupa realmente de cómo generar este tipo de iniciativas con ellos, ¿no? Cuando uno piensa, acá por lo menos voy a hablar en Paraguay, ¿verdad? En productos orgánicos, siempre piensa en productos costosos. Porque hablando mal y pronto dice, pero me sale más barato comerme una hamburguesa, un combo de este lugar que comprarme productos orgánicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué elijo? Y voy a elegir lo que me es más accesible también al final. ¿Por qué ese alto costo por qué lo orgánico al final termina saliendo más caro? Bien, mira, sabes que sobre todo para la audiencia que no entiende bien lo que es orgánico, sí, explicarles que definitivamente es una alternativa de producción, regresando a ese origen de producir sin químico, uh-huh, que es factible, es real, y que, como bien dices, este mundo cada vez demanda más. ¿Por qué? Porque el consumidor está siendo consciente. Está siendo consciente de realmente qué consume. No era como nuestros papás y eso, que realmente vivían para trabajar, ¿verdad? Sí. Ahora nosotros tenemos, por suerte, y tenemos una facilidad y tenemos acceso a muchísimo tipo de producto, inclusive con la globalización, productos de varios países. Bueno, pero ¿qué es lo que estoy comiendo? ¿No? Entonces la demanda a nivel mundial es increíble, es un mercado que crece cada año 10%. Okay. En Paraguay, imagínate que el último dato que tenemos fueron casi 118 millones de dólares que se exportó de producto orgánico. Increíblemente, entre los principales productos es el azúcar, así que endulzamos el mundo. Sí, mira, y apoyados del pequeño productor.
Y sí, como bien dices, es elevado el precio, pero porque la demanda es tal que nos falta producto. Ok. La realidad es que la producción que tenemos actualmente, todo está vendido. O sea, lo que se produce se vende. Sin embargo, al productor le cuesta tanto cambiar el chip, el entender que tiene que empezar con pico y asada y empezar a trabajar desde otra perspectiva, que cuesta muchísimo ese cambio de mentalidad. Entonces yo estoy convencida que entre más productores tengamos y por supuesto el pensar en generar estas huertas comunitarias locales, sin químico, y que podamos hacerlo a través de ferias o puntos de distribución local, va a ser mucho más eficiente y más accesible, ¿verdad? Ya no tenemos que tener todo un sistema de importación o de tener que trasladar el producto de un lugar a otro. Y cada vez va a ser mucho más práctico el entender que la gente en el campo también merece un buen alimento, ¿no? Uh-huh. Podemos decir capaz que es como por una falta de organización, pero entre nosotros. Así porque estas huertas, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, como decías también al principio vos, tenemos un suelo bastante rico. O sea, vos tirás una semilla en el patio de tu casa y te puede crecer una planta de tomate, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, es como que tenemos todo, pero no lo sabemos aprovechar de cierta manera. O no sabemos valorarlo también, ¿no? Uh-huh. Y lo triste es que también se está erosionando. O sea, con tanto químico, imagínate Sí. con toda esa producción que se exporta y que se está produciendo, prácticamente estamos contaminando no nada más el ambiente, las comunidades aledañas donde se fumiga, los ríos y manto acuífero, ¿verdad? O sea, también todo ese químico se absorbe en el suelo y se está perdiendo suelo y agua. Entonces, ese tipo de contaminación, porque lo interesante que hablábamos del cambio climático, no nada más es las emisiones, realmente el mundo al nivel de contaminación de microplásticos, la deforestación, el trabajar con un sinfín de químicos, ¿verdad? O sea, el fósforo, el nitrógeno que se está incorporando en el suelo pensando que con eso tenemos una planta más fuerte. Uh-huh. Esto está contaminando y increíblemente estaba leyendo los últimos datos de los científicos en este año y generaron un informe que es sumamente alarmante, por eso te digo que esa crisis o esa emergencia climática en general es presente, que es presente de, imagínate, 9 límites que tenemos en el planeta de ya no podemos traspasarlo, 6 ya se traspasaron, ¿verdad? O sea, cambio climático, por supuesto, la parte de la contaminación de nitrógeno y fósforo, los microplásticos en el océano, tenemos también, por supuesto, la pérdida de biodiversidad. No te imaginas la cantidad de especies que se pierden cada año. Y uno de los más trágicos, y lo que estamos impactando como Paraguay en el mundo, es el Chaco. Sí. O sea, la cantidad de especies y de valor. ¿Por qué? Porque tenemos una visión de biodiversidad es el bosque, ¿no? El bosque atlántico, la vegetación. Y pensamos que un lugar semidesértico Uh-huh. no es bosque. Es un yuyal lleno de espinas, algarrobos ahí. Y realmente es una riqueza que no llegamos a calcular el valor real que tiene. Y no nada más a nivel del alimento, también a nivel local, sino en cuestiones del planeta, ¿verdad? O sea, en esa pérdida de biodiversidad estamos impactando terriblemente, ¿verdad? ¿Qué medidas desde tu experiencia, ¿verdad, pensás que se están tomando para proteger la disponibilidad de alimentos, ¿verdad? O de alimentación para la población? Mira, es triste el pensar eso, ¿verdad? El entender que hay un impacto fuertísimo en cuanto a la generación de emisión de gases de efecto invernadero, como te decía. Un tercio de esos gases provienen del sector alimenticio. Y de eso, imagínate que el 40% de todo lo que producimos a nivel mundial se pierde. ¿Sabes lo que es? Desecho o pérdida o que no se aprovecha. Entonces, hay una mala gestión no nada más a nivel local,
o nacional, sino mundial. Y en ese sentido, yo creo que el compromiso de planificar y entender que merecemos como consumidor, o sea, ¿desde dónde viene ese cambio? Desde lo que consumimos. Yo soy consciente, ¿no? Como un consumidor, y elijo lo diferente. Elijo un producto directo de comunidades que sea lo más agroecológico, lo más natural posible. Por supuesto que no recorra tanta la distancia. Uh-huh. Y había un dato interesantísimo que veía de las Olimpiadas, por ejemplo. Y los criterios que tuvieron ahora para alimentar a los atletas era fantástico, ¿verdad? O sea, ese desafío de compromiso, decir, el 80% de todo lo que le vamos a dar tiene que ser sostenible. Desde cómo lo presento, de dónde viene, tiene que tener a tantos kilómetros de la redonda para que no emita tantos gases, que sea biodiverso, que sea lo más sostenible posible, obviamente local. Y eso es lo que tú dices, bueno, algo que impacta a nivel mundial, ¿cómo puedo determinar hacer ese cambio? Y es lo que consumo, elegir. ¿Verdad? Y yo creo que a partir de ahí nosotros, como un compromiso que tenemos es entender lo valioso que es el territorio, uh-huh. Lo valioso que es el Chaco, las comunidades, lo que producimos, que se está perdiendo semillas nativas interesantísimas y que nosotros necesitamos comprometernos con esto, ¿verdad? O sea, el saber que si somos un consumidor más consciente y por otro lado buscar esa biodiversidad, porque prácticamente el otro día leía un estudio que nos alimentamos de 14 alimentos. ¿Sabes lo que eran? Entre ellos son 5 animales, ¿verdad? O sea, quien come animal y lo demás, y haz cuentas, y cuentas así, bueno, banana, tomate, lechuga, y me sobran dedos, sí. ¿No? Entonces, estamos perdiendo esa biodiversidad incluso para consumir. Entonces, imagínate un huerto biodiverso, el tratar de inculcar desde los niños el valor de la nutrición y no tener que ir a comprar la despensa en la esquina, uh-huh. Una gaseosa, un producto procesado y tienes las naranjas que se pierden ahí atrás, ¿verdad? Entonces, es un cambio de educación, de apostar también por un país que valore lo que tiene. Y por supuesto defender y generar esas condiciones para generar esos servicios ambientales, esa valoración de la producción, esa concientización del consumidor también, ¿no? Cuando hablabas de que leíste que en las Olimpiadas estaba todo tan bien planificado, ¿verdad? Me venía a la cabeza la famosa frase, te voy a decir, o sí o sí lo escuchamos, las huellas de carbono, ¿verdad? Y me imagino que como bien decías vos, todo eso se pensó para reducir lo máximo posible, porque también hablando con bueno, todas las entrevistas que tuve acá, me decían, lo que se busca es, si no podés reducir a cero, se reduce lo más que puedas, sin dejar esa huella de carbono o ese impacto negativo, digamos, a la hora de, en este caso, hacer, por ejemplo, la alimentación, ¿verdad? O sea, algo tan básico como vamos a utilizar lo que está acá cerca. Es así, y sabes que esa huella de carbono, así como suena, imagínate cuando caminamos, ¿verdad? O sea, esa marca que dejamos en la tierra, es lo mismo que nosotros con todas nuestras acciones generamos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos en el día. ¿Cuánto impacto estamos generando? Entonces, siempre es una cuestión de equilibrio. El carbono está en todo. Entonces, uh-huh. O lo liberas o lo captas. Entonces, buscamos cuando hablamos de esa neutralidad, carbono cero, o esa neutralidad, es lo mismo que yo emito, estoy captando. Y necesito esos sumideros o se le llama así técnicamente, ¿verdad? Esos lugares o esos bosques o esos protección de recursos hídricos, todo que capten y por otro lado liberen. Hay un ejemplo fantástico, uno de los mejores países que realmente han tomado esta apuesta desde los 70, 80, que es Costa Rica. Uh-huh. Pensando en esos pequeños países que hacen gran impacto, ¿no? Y imagínate que tiene la mitad de la población de Paraguay, ¿verdad? Un territorio no tan vasto como el nuestro, pero sí tiene muchísima biodiversidad. ¿Y qué dijeron? En vez de sobreexplotarla, la cuidamos. Entonces, toda nuestra economía
se va a generar a partir del cuidado del ambiente, todo. Y es increíble, un ejemplo, ¿verdad? Pensando en esa huella de carbono. Había un dueño de un lodge, un hotel que está en medio de una reserva, ¿no? Y tenías que llegar por río, y era un lugar fantástico que era de ecoturismo, y venían atletas de todo el mundo para poder competir en este lugar, ¿no? Y él hizo un cálculo de todas las emisiones que se generaban con traer a gente de todas partes, desde Japón, Oriente, de todos lados para poder competir, ¿no? Entonces a cada uno le hizo el cálculo y le dijo, bueno, que ya bien, se terminó la competencia y bueno, tú generaste tanto emisiones de carbono, entonces tienes que plantar X árboles. Entonces todos los atletas felices plantando árboles para poder realmente compensar lo que ellos generaron para ir a un lugar natural, ecoturismo, todo. Bueno, imagínate esa pequeña acción. ¿Qué podemos hacer acá? Y hay cuestiones fantásticas que se están haciendo con economía circular. Imagínate las chicas que están haciendo ese cuero sintético de mango. Del mango, sí. O tener que hacer así de diferentes instancias que estamos aprovechando lo que hay o los recursos de la mejor forma con esa economía verde. Se puede, María. Justamente decías que Paraguay tiene una rica biodiversidad, tiene recursos naturales que capaz en otros países no, que por ahí uno piensa, en Estados Unidos hay todo, para dar un ejemplo, ¿verdad? Pero Estados Unidos tiene una extensión gigante, capaz de todo, pero Paraguay, siendo un país tan chiquitito, tiene esa diversidad tan rica, tan única, y los recursos naturales que también hablábamos. ¿Pensás que estos recursos se están utilizando de manera sostenible? ¿De alguna manera se está ayudando a combatir el cambio climático? ¿O cuál es tu experiencia con eso? La realidad es que nos falta. Se tienen experiencias, como te digo, por ejemplo, solamente pensando en mi ramo, ¿verdad? Que es la producción sostenible, con todo lo que es la producción orgánica, estamos hablando de alrededor de más de 14,000 pequeños productores que están trabajando en esto. Y yo creo que el potencial es enorme. El entender que hay prácticas y no estamos inventando la rueda, realmente ya hay experiencias a nivel nacional, piloto y obviamente regional, que podemos aplicarlo, ¿verdad? Entonces, ¿vamos a hacer ganadería? Claro que sí, pero vamos a hacerlo silvopastoril, o sea, que las pobres vacas no estén a 500 grados de calor afuera en un chaco desértico sin un árbol, porque tienen que desmontar todo para poner las pobres vacas que se refugian debajo de una pobre sombra que quedó ahí aislada, sí. ¿no? Entonces, es hacerlo, pero hacerlo bien. Y yo creo que las condiciones hay programas y proyectos que se están ahora queriendo implementar, ¿no? Servicios ambientales. Se tiene la nueva ley de también los créditos de carbono. Sí. Empezamos a entender que esto tiene una importancia. No nada más, obviamente, económica, sino obvio, ambiental. Y, por supuesto, entender que dentro de todo esto están las comunidades, ¿verdad? Entonces, sí te podría decir como abogada del diablo que no estamos haciendo la tarea correcta, por más que llevemos informes a nivel internacional de que sí estamos apostando, y compromiso de París o de Montreal, ¿verdad? En la parte de biodiversidad y demás, pero creo que nos falta. Y tenemos los recursos y tenemos la cuestión. Es valorar, es realmente apostar a incentivar, porque ni siquiera es castigar, es así, bueno, vas a hacer soja, pero hazla así. Y por supuesto, imagínate como en otros países de que también, o sea, reducción de impuestos, de tratar de hacer ese tipo de incentivos a generar una producción más sostenible, y tenemos todo para hacerlo. Es lo que te iba a preguntar, ¿es posible una producción sostenible? Es posible y es una realidad. Y yo creo que la demanda es tal, por eso te digo que los alimentos son caros, pero estoy convencida de que entre más gente conozca, entre más podamos implementar políticas o programas que apoyen al pequeño empresario a poder
generar un producto de un mango, por decirte, el poder generar que los jóvenes tengan esa alternativa, porque son los que tienen la posta de decir, imagínate que es increíble, el mercado más importante de producción orgánica es Estados Unidos, hablando de, son alrededor de, no sé, 8,000 millones de dólares anuales, pero el 53% de esta población es millennial. Entonces, imagínate, ya es la realidad, ya los jóvenes es, y ni qué decirte las otras generaciones, o sea, ya son conscientes. Y lo mismo nos pasa en Paraguay. Somos un país muy joven y ya no podemos seguir con lo mismo que hacían los papás, ¿no? Entonces, tenemos que generar esas oportunidades de crear empleos, de crear todo un tipo de iniciativas innovadoras que generen un impacto. Y darles toda la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos todo para hacerlo. Antes escuchábamos mucho la frase de los jóvenes son del futuro. O sea, el futuro ya es hoy y los jóvenes ya están al mando. Es la realidad. Es ahora. Ellos están al mando, ¿no? Y yo creo que es un compromiso nuestro, pero sobre todo de ellos, simplemente darles la oportunidad. Porque yo creo que ya están. Sería falta de información, también podríamos decir, para agregar algo más de esto que decías. Igual, dentro de todo, no me parece una mala noticia que los productos orgánicos sean caros, pero porque faltan, porque se exportan. O sea, hay un éxito, ¿verdad? Sí. Capaz cuando hayan, como decías, más productores, cuando haya más información y la gente cambie el chip, también como lo decías, podamos tener productos orgánicos a un costo real, digamos, ¿verdad? Accesible. Sí, es real, porque yo creo que inclusive hay tantos mecanismos, ¿no? Lo que son ferias, lo que son el fomentar esa diversidad en la finca. O sea, no nada más me dedico a producir maíz o soja o sea, ¿cuántas veces o qué comemos todos los días? Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago en esa inversión en apoyar al pequeño productor a tener la infraestructura que aguante sequías, que aguante tormentas y que nos dé alimento? Y yo creo que por un lado es valorar el trabajo que están haciendo, el entender que hay tantos jóvenes ahí que están esperando esa oportunidad, informarnos. Yo creo que una vez que escuchan, la gente que realmente entiende empieza y nos suelta. Me decías que trabajabas con comunidades, ¿verdad? ¿Cómo se adaptan estas comunidades a los a la producción de alimentos en este caso, ¿verdad? Lo que ustedes están, ¿cómo es ese trabajo en conjunto? Mira, es muy, muy lindo porque realmente es un trabajo muy, muy solitario. O sea, el productor vive en su campo en medio de la nada, 5 o 10 hectáreas y tiene que hacerlo solo porque sus hijos ya le están buscando mejores soluciones y se van a la ciudad a estudiar o alguna comunidad cercana. Entonces, el plantear el trabajar conjuntamente entre todos, ¿verdad? Las mingas, el que comercialicen juntos, el que hagan una planificación y hagan esa diversidad de productos, no hacer 3, 5, sino 30 claro. Mínimo. Entonces, eso nos está generando una oportunidad porque el productor tiene recursos. Claro. Y por otro lado, obviamente, nosotros tenemos alimento, ¿verdad? Y es muy increíble cómo la naturaleza da y nosotros tenemos que entender cómo podemos aprovechar esa también oportunidad, ¿verdad? Y obvio que es con capacitación y conocimiento, con este espacio fantástico para que más gente conozca y se anime, porque hay producciones urbanas, hay semiurbanas, o sea, no necesitas extensiones, porque yo creo que todos tenemos esa posibilidad de producir y consumir. ¿Cómo concluirías de alguna manera para la gente que está escuchando, para el que está viendo, cuál es la importancia, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la alimentación sostenible? Yo creo que sobre todo es esa diferencia, yo le llamo siempre como una acción política, el hecho que entendamos que tenemos por lo menos 3 alimentos al día y nosotros decidimos qué comemos.
muchas veces no nos alcanza el bolsillo, ¿verdad? O sea, para gente en el campo y esto, pero también tienen que tomar una decisión si van a comprar, no sé, perdón por yes o fideo, o realmente voy a producir en una huerta y voy a empezar a generar, porque estamos malnutridos, ¿verdad? Sí. Entonces, es una conciencia tal que tenemos que educarnos en todos los niveles a realmente ver que me afecta no nada más mi bolsillo, sino también mi salud, y eso genera más gastos. Y entonces, realmente es muy lindo el entender que la sostenibilidad viene con una visión muy completa de no nada más económico, sino lo sostenible es ambiental y social. Y ese trabajo conjunto de cuidado con el ambiente, trabajar entre todos, se va a poder realmente llegar a buen puerto, ¿no? Todos vamos a vernos favorecidos. Sí, señor. ¿Por qué te parece que es importante fomentar esta discusión también sobre lo que tiene que ver con el Chaco, el desarrollo, todo lo que está pasando? Vos que lo viviste, decías, hace 18 años viniste a Paraguay y el primer lugar al que fuiste fue el Chaco. O sea, más que capacitada para hablarnos del desarrollo y de todo lo que estamos viviendo, entonces. Y sabes que hay experiencias tan lindas en el Chaco. Realmente conozco, de lo poco que conozco, pero es como te digo, una diversidad, porque hay muchísimas comunidades indígenas, hay mucho tipo de producto, muchas cuestiones que un caso puntual que estuvimos apoyando con un proyecto de los años anteriores sobre cambio climático justamente, era como había sido que tenemos también una reserva de la biosfera del Chaco paraguayo. ¿Sabe lo que es? Poco y nadie sabe que existe esa reserva, sí, que es valiosísima, está reconocida por la UNESCO, también por el MADES, que tiene una extensión inmensa en donde hay 3 pueblos originarios ahí. Están los Ayoreo, los Guaraní Ñandeva y los Ixire en la zona del Pantanal, ¿va? Entonces, es preocupante porque así como acá hay tipo las invasiones, ¿verdad? Sí. El otro lado también hay invasiones ganaderas, entonces es recíproco, ¿no? Ajá. Y ellos pierden esa autonomía de sus territorios. Ahora, ¿cómo a través de la producción sostenible, ¿verdad? El reconocer sus artesanías, la miel, el ají de los Ayoreo, que es fantástico, bueno, generamos como esa marca colectiva, hablando de colectividades, la primera que se está registrando ante el INAPI, que se llama Guardianes de la Naturaleza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a través de la producción y el consumo consciente que compras ese tipo de productos, vas a generar que ellos tengan un recurso y cuiden su ambiente también, ¿verdad? Claro. Entonces es un trabajo juntos. Sí. Ellos cuidan, nosotros nos alimentan, nosotros compramos y le apoyamos. Entonces creo que es una sinergia súper linda y es de las iniciativas que se pueden ir apoyando en ese inmenso y diverso territorio que tenemos. Claro, a través de esas discusiones justamente informarnos acerca de la existencia de todo lo que me acabas justamente de contar. Una última pregunta. ¿Cómo vos describirías un Chaco vivo ideal? Por lo pronto, que no se deforeste más, que se deje restaurar los lugares que ya han sido deforestados, el entender que necesitamos urgentemente enfrentar el tema del agua, que es una cuestión sumamente importante porque ahí sí que no hay vida. Sí. O sea, el agua es vida, entonces sí tenemos que gestionar bien ese recurso y ver las medidas urgentes que se tienen que hacer al respecto. Hay muy poco, como hay poca población, hay pocos recursos económicos también, independientemente de las grandes colonias que hay. Es mucho territorio. Entonces, realmente el cuidarlo, el generar esa producción sostenible respetando el ambiente. O sea, imagínate el poder generar esos servicio ambiental, ¿no? Hay el ejemplo también de las comunidades indígenas que también ya tienen ese tipo de créditos, en donde ellos al cuidar y conservar su comunidad, se les paga por cuidar y no deforestar. Entonces, ¿cómo replicar esto? Entonces, para mí eso sería lo ideal. Sí producir lo que ya hay, hacerlo de la forma más sostenible posible,
¿verdad? O sea, protegiendo los lugares, no deforestando y obviamente sin químicos, ¿verdad? Esa es mi bandera de hace años y creo que es posible ir transitando a ese cambio de realidad porque estamos a tiempo antes de seguir deforestando o realmente afectando no nada más al país, sino incluso al mundo, ¿verdad? Con este territorio tan importante y tan especial. Gracias, Daniela, por tu tiempo. Ay, gracias, María, por todo. De verdad, por este espacio y de verdad que ojalá que mucha gente se interese, conozca. Me encantaría que la gente viva, vaya, coma, conviva, entienda esa realidad que es fantástica. Y por supuesto, el conocer, cuidamos, ¿verdad? Y valoramos. Así que muchísimas gracias por este espacio y por ti, por este tiempo. Igualmente. Encontrá todos los episodios del podcast de Chaco Vivo en Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.